pasar a la mejor partida del día. Voy a poner el tablero en la partida de número 1 de Carlsen. Bueno, mi nombre es José Ángel Guerras Méndez, maestro internacional de ajedrez con 2 normas de gran maestro y 2533 de Elo FIDE. En el día de hoy hemos decidido que la mejor partida del día es la victoria que ha tenido Magnus Carlsen contra Alexander Grichuk. Bueno, ha sido la mejor partida del día por diferentes motivos, por el gran ajedrez que se jugó en la misma y también teniendo en cuenta que el número 1 del ajedrez mundial, Magnus Carlsen, ha tenido un fatídico comienzo de torneo, ¿no? Un torneo que no ha sido lo más, el comienzo no ha sido el más esperado por él, ya que todos sus seguidores y personalmente Carlsen están acostumbrados a tener buenos comienzos, pero este ha sido una excepción. Entonces, en el día de hoy ha logrado obtener su primera victoria, por lo tanto, hemos decidido que sea la mejor partida en este día. Entonces, bueno, Carlsen comenzaba con la jugada de caballo F3, pero luego de C5 y E4 daba paso a una defensa siciliana. Y dentro de la defensa siciliana, Alexander Grichuk, que es un jugador agresivo, no es un jugador tranquilo, decidió en el día de hoy jugar la variante Nástor, una variante que es también para luchar por el punto, lo que demostró que Grichuk venía también con ganas de luchar. Carlsen decidió jugar la línea de G3, una variante bastante tranquila, pero aunque sea tranquila no quiere decir que sea una jugada ambiciosa. Y precisamente Carlsen demostró una de las cosas que dice el Garry. Dice Garry Kasparov que a veces para ganar en ajedrez no hace falta salir como dice uno, no hace falta salir a buscar al adversario. Solamente con jugar una posición tranquila e ir incrementando la ventaja poco a poco, esto hace que las partidas también se puedan ganar incluso con una mayor seguridad. Finalmente Grichuk decidió hacer la jugada de E5, que es la jugada principal en esta línea, y Carlsen se decidió por la jugada más agresiva, que es la jugada de caballo de E2. Luego de la jugada caballo de E2, comentaba con los usuarios que este caballo luego muchas veces puede ir por H3, G4, vía G3 para obtener la casilla de F5, o de lo contrario, podemos saltar con el caballo de C3 a D5 y pasar el caballo de E2 a la casilla de C3. Las piezas negras continuaron con alfil E7, las blancas alfil G2 y las piezas negras la jugada de B5. En este momento, luego de la jugada de B5, desde el punto de vista teórico, la jugada que más se conoce es la jugada de enroque corto. Y luego de la jugada de enroque corto, vienen líneas con alfil B7 y estas posiciones son muy teóricas. Las piezas blancas pueden continuar con H3, G4, el caballo para G3, o muchas veces pueden continuar incluso con A4 para molestar el peón de B5. Finalmente, Magnus Carlsen no decidió hacer la jugada de enroque corto y jugó en este momento el salto del caballo a D5 directamente. Este salto de caballo a D5 se ha jugado muy poco en la práctica magistral, y en las partidas que hay en la práctica magistral dicen que lo más recomendado es la captura de caballo por D5, dama por D5 y luego la jugada de torre a 7. Y luego de torre a 7 las piezas negras tienen un plan claro. Por ejemplo, las blancas continuarían con la jugada de alfil E3 y luego de la jugada de alfil E3 las negras hacen alfil E6, ganando un tiempo en el ataque a la dama, y cuando la dama blanca se retira a la casilla de D2 o D3, la torre se puede ubicar perfectamente en B7 y de momento las piezas negras tienen una posición bastante sólida. Buscarán enrocarse y esta posición se considera de una posición de igualdad y una posición donde ambos bandos tienen sus chances de luchar por cualquier iniciativa. Entonces, vamos atrás. Finalmente sorprendió Grichuk, hizo la jugada de caballo BD7 y Carlsen decidió jugar caballo S3 para poner el caballo de E2 que está pasivo, decidió ponerlo activo. Las negras alfil B7 y A4. Bueno, decidió Magnus Carlsen, incluso antes de enrocarse,
atacar el flanco de dama de las piezas negras. Y luego de la jugada de A4, Grishu hizo una jugada muy interesante. Capturó caballo por D5, caballo por D5 y jugó caballo F6. Entonces, en este momento yo creo que llegamos a la posición crítica de la partida. Una posición que es crítica porque en dependencia de lo que se hiciera aquí, es lo que se podía obtener, si las blancas obtenían ventaja o la posición era de igualdad absoluta. Entonces, luego de la jugada caballo F6, en este momento estuvimos durante la transmisión analizando dos planes fundamentales. Uno era el plan de caballo por F6, alfil por F6, y luego de la jugada en roque corto, las blancas podían continuar con dama D3 y torre D1 y ejercían una fuerte presión sobre el peón de D6 y sobre el peón de B5. El alfil de C1 se podía desarrollar vía E3 y llegamos a la conclusión de que esta posición le ofrecía una mínima ventaja a Magnus Carlsen. También otra de las alternativas que estuvieron analizando los usuarios fue la alternativa de capturar el alfil de E7, porque aunque esta captura, estamos capturando el alfil malo de las negras, los usuarios comentaban que le gustaba hacerlo teniendo en cuenta de que se quedaban con pareja de alfiles. Entonces llegamos a una conclusión de que en este momento las blancas, para poder obtener ventaja, tenían que demostrar que sus alfiles podían atacar rápidamente. ¿Por qué? Porque si los alfiles no atacaban rápidamente, las piezas negras tenían un plan claro. Un plan claro que era jugar torre de 8 y romper con D5. Entonces, aquí estaba la duda de que si las negras rompían primero con D5, quedaban bien. O de lo contrario, ver si las blancas podían activar rápidamente sus alfiles. Entonces, estaba la duda esta. Yo creo que desde mi punto de vista llegué a la conclusión de que la jugada más acertada era caballo por F6 y continuar con el plan de enroque corto, dama D3 y torre D1. Desde mi punto de vista, este era el mejor plan. Luego, en casa hay que analizar con mucho más detenimiento, pero creo que este era el plan más adecuado. Entonces, vamos atrás. En esta posición, Carlsen nos sorprendió a todos haciendo la jugada de A por B5. Bueno, Carlsen por gusto no es el número 1 del mundo y en cada partida nos sorprende. Las piezas negras aprovecharon a capturar en D5 porque luego de E por D5 está desapareciendo la debilidad que había en D5. Entonces, al desaparecer esta debilidad, tanto los usuarios como yo teníamos pensado de que Carlsen no iba a conseguir ventaja. Y yo creo que en gran medida eso es lo que va a suceder en la partida. Vamos a ver, las negras A por B5, Carlsen cambió torre por A8, dama por A8 y rápidamente fue a presionar el peón de B5, que aunque no lo puede capturar, porque luego de enroque corto, si captura ese peón, sencillamente con alfil A6, las piezas negras no permiten que el rey blanco se enroquen y el rey en el centro del tablero va a pasar muchos trabajos. Por lo tanto, este peón es un peligro capturarlo. Las blancas decidieron enrocarse y las negras hicieron una jugada a mi gusto bastante acertada. ¿Por qué? Porque el alfil en B7 creo que no es tan útil como lo puede ser en D7. Porque este alfil en D7 tanto protege el peón de B5 como está atacando también en esta diagonal. Entonces creo que el plan de alfil C8 para alfil D7 es un plan muy útil. Magnus Carlsen decidió hacer alfil E3, las negras alfil D7. De momento las blancas no pueden nunca capturar este peón, porque si lo capturan sencillamente vendría alfil A6 y se cae la torre de F1. Y en este momento Carlsen jugó alfil E3, alfil D7 y torre C1. Bueno, la jugada de torre C1 por parte de Magnus Carlsen es una jugada bastante interesante. ¿Por qué? Porque está buscando poner la dama en D1. ¿Para qué? Para poner su torre en A1 y quedarse con el dominio de la columna abierta de A. Las piezas negras jugaron H6. Hablábamos sobre durante la transmisión que la jugada de H6 era con el objetivo de hacer alfil G5 y eliminarle el alfil bueno de las piezas blancas. Aquí yo creo que es el momento donde uno de los usuarios acertó la jugada más fuerte que podía hacer
Grichu. Creo que Grichu tenía que haber pensado directamente en hacer la jugada de F5. ¿Por qué? Porque F5 no es que sea con el objetivo de hacer F4, sino con el simple objetivo de que estos peones le generan ventaja de espacio a las piezas negras. Entonces, los peones estos, al generar ventaja de espacio a las piezas negras, están creando muchas preocupaciones en la posición blanca. Entonces, creo que esto es hasta cierto punto lo que le podía dar la igualdad. Finalmente, Grichu se decantó por H6, las blancas dama D1 para torre A1 y Grichu decidió hacer dama B7. ¿Para qué? Para ahora contra la jugada de torre A1 hacer torre A8 y luchar por la columna abierta de A. En este momento Carlsen, viendo que no puede quedarse con la columna abierta, decide hacer H4, porque con H4 le quita la casilla de alfil G5 al alfil negro de E7. Grichu jugó torre A6 con la amenaza de jugar dama A8 y quedarse definitivamente con la columna abierta de A, y las blancas hicieron B3. Muy bien por Carlsen, porque la única opción que tiene de ganar la partida es poner su peón en C4 y luego de C5 buscar crear un peón avanzado, buscar crear un peón pasado de D. Las negras alfil D8, plan típico de la siciliana, para cambiarle el alfil bueno, ya que no lo pudo cambiar por G5, tiene que buscar cambiarlo por B6. Y las blancas C4. Peón por C4 y alfil B6. Bueno, llegamos a la segunda posición, diría yo, segunda y última posición crítica de la partida. Aquí durante la transmisión, como tanto yo como los usuarios, pensábamos que ya la partida estaba igualada. Y en este preciso momento fue cuando Magnus Carlsen sorprendió, diría yo, a nosotros y sorprendió al mundo, porque la verdad que la jugada que hizo no se le esperaba prácticamente nadie. Y fue cuando Magnus Carlsen realizó la sorprendente jugada de C5, entregando un peón con el objetivo de crear un peón pasado de D y que eso creara dudas en la posición de Grichu. Aprovechando que Grichu estaba apurado de tiempo, esto fue una jugada bastante sorprendente, una jugada que yo creo que fue la que le dio la partida. Alfil por C5, peón por y D6. Luego de la jugada D6 ya está Magnus Carlsen quedándose con un peón pasado. Ahora, no puede jugar a alfil C6 las piezas negras por el simple motivo que luego de torre por A6, dama por A6, alfil por C6 y dama por C6, el peón de D7 avanza y estaría coronando sin ningún tipo de problema. Entonces, vamos atrás. Finalmente, Grichu jugó dama B6 tranquilamente y dejó el alfil en D7 bloqueando. Las piezas blancas cambiaron y luego de la jugada del cambio en A6, Magnus Carlsen siguió jugando fenomenal. Porque aquí, bueno, podía existir jugadas tipo como dama D5 para atacar tanto al peón de E5 como al peón de C5, pero puede venir un plan de dama A1 jaque y poner la dama en D4 y se defiende ambos peones. Por lo tanto, creo que esta jugada fallaba por esto en este momento. Entonces, vamos atrás. Carlsen hizo la mejor jugada, alfil D5, activando su alfil. El peón de D6 no se puede capturar por los temas de alfil por F7 y se queda la dama de D6 en el aire. Y bueno, Grichu colocó su dama para C8. ¿Por qué? Porque Carlsen ahora está amenazando dama H5 tocando ambos peones. Carlsen presionó por B3, Grichu alfil E8 y Carlsen atacó por C3. Grichu jugó C4 porque ya no tiene cómo defender este peón de E5. Lo único que le queda es buscar crear problemas con sus peones. Y bueno, Carlsen empezó a recuperar todos los peones posibles. Grichu alfil D7, Carlsen dama B3, dama E8 y dama F3. Bueno, está a punto de llegar una posición, como dice uno, prácticamente de Zugzwang. Porque aquí Magnus Carlsen comenzó a avanzar sus peones para restringir la posición negra. Dama E4. Con la jugada de dama E4 y su peón en H5 está creando una amenaza de mate por la gran diagonal. Por lo tanto, las piezas negras tienen que tener mucho cuidado. Y es por este motivo que Grichu jugó alfil C6. ¿Para qué? Para echar la dama de E4. Entonces Carlsen le dice, bueno, tranquilamente alfil D5, evito el ataque de tu alfil. Y si me cambias el alfil, luego de dama por, el peón de D te está ganando.
y cuando lo vayas a bloquear, en esta posición sencillamente con capturar dama por E5, Carlsen se queda con un peón de más y con opciones de ganar el final de damas. Vamos atrás, Grichuk decidió quitar su alfil para D7 y fue en este momento cuando Carlsen empezó a subir el rey. Entonces, en este momento la posición de las negras es una posición de Zugzwang absoluta. Prácticamente todas las jugadas que hace pierden. Entonces, Carlsen tiene planes muy claros, como son avanzar el peón, seguir subiendo el rey y pasar la dama para G6, con el objetivo de hacer amenazas como G5 y luego de la captura jugar H6 y crear amenazas de mate en G7. Entonces, todas estas ideas, teniendo en cuenta de que Grichuk estaba apurado de tiempo, esto hacía más difícil defenderse en su posición. Tenía un apuro de tiempo y una posición difícil, por lo tanto, era bien complicado defenderse. Entonces, vamos a ver, rey H8, las piezas negras, y finalmente, más que la jugada de G4, Carlsen se decantó por F4, teniendo en cuenta de que ahora, aprovechando que el rey esté en H8, luego de la captura en F4 va a venir un final bastante bueno para Carlsen. Dama por E8, alfil por E8, y Carlsen lo sorprende aquí con un tema táctico, que es el tema de alfil por F7. Luego de alfil por F7 no le pueden capturar el alfil porque luego de la jugada D7 está haciendo D8 y coronando a dama. Y de lo contrario, si no captura en F7 y juega alfil C6, que es lo que hizo, sencillamente Carlsen jugó rey F2, peón por G3 y rey por G3. Entonces, se está produciendo un final de dos peones contra dos. Pero ¿qué sucede? Este peón de H5 es el llamado peón que para dos. Es como si Magnus Carlsen en la posición tendría un peón de más. Entonces, en este momento, las piezas negras tenían dos jugadas para poder enfrentar el final. Una es alfil D7 y la otra es G5. Ahora, si las piezas negras juegan G5, que es con el objetivo de activar el rey, sencillamente Magnus Carlsen puede jugar H por G6. Las piezas negras rey G7 y las blancas rey G4. Están amenazando rápidamente entrar con el rey y avanzar el peón. Las negras alfil D7 y ahora viene la jugada impresionante de rey H5. ¿Por qué? Porque con rey H5 hacemos de que el rey de G7 no se pueda mover. Porque pierden el peón de H6. Las piezas negras tendrían que mover absolutamente el alfil, ya sea para esta diagonal o permanecer en la diagonal de C8 hacia H3. Si juegan alfil C8, sencillamente con la jugada de alfil E8 jugamos D7, capturamos el alfil y sencillamente con el peón de G ganamos el final. De lo contrario, si quita la diagonal, el alfil para la diagonal de B5, entonces jugamos alfil E6 avanzando el peón, igualmente ganamos el final, porque alfil E2 jaque le jugamos alfil G4 y luego de alfil por G4 y rey por G4, con que nos capturen el peón de G6, el peón de D7 se va para dama y terminamos ganando la partida. Entonces vamos atrás, finalmente Grichuk decidió hacer alfil D7, no decidió hacer alfil G5, no decidió hacer G5 y sencillamente Carlsen con la jugada de alfil G6 hizo que Grichuk abandonara. ¿Por qué? Porque ahora el rey no puede salir. El rey puede llegar hasta F8, pero no puede hacer más nada. No puede salir porque no tiene acceso ni a E8 ni a F7. Tiene que mantenerse aquí y sencillamente Magnus Carlsen va a hacer un plan de llevar el rey al flanco de dama, va a atacar el alfil y esto va a hacer que el peón de D avance y gane el final. ¿Por qué? Porque aquí en esta posición, aunque muchos de nosotros pensemos que por tener el peón de H y coronar en color opuesto a la casilla del alfil piensen que es tabla, el final no es tabla. ¿Por qué motivo no es tabla? Porque bueno, en esta posición podemos lograr una posición de ahogado. Tenemos que buscar de qué forma lograrle la posición de ahogado al bando negro. Yo creo que bueno, sería más o menos una idea de lograr esto así y luego de rey F8, rey H8, poner el alfil en G8, el rey negro queda ahogado, por lo tanto el único peón que se puede avanzar es el peón de G. G5 capturaríamos al paso y luego de H5 le hacemos la jugada de G7 y el final
se termina ganando. Entonces, bueno, de esta forma Magnus Carlsen comienza su senda triunfal en este torneo de Norway Chess en Noruega y esperamos siga con muchos más triunfos porque tiene todavía mucho por andar en este torneo y yo creo que puede recuperarse, incluso todavía tiene opciones de quedar en los primeros puestos del torneo. Entonces, espero le haya gustado el comentario a la mejor partida del día y un placer estar con ustedes en la transmisión durante el día de hoy.